Y actores sociales, insisto, también los hay, y la responsabilidad también los alcanza. Hay una lógica generalizada de mandar al diablo a las instituciones. El ciudadano que, y perdón el ejemplo más baladí y más coloquial cuando se habla del respeto de la cultura de la legalidad y del respeto del Estado de Derecho, el ciudadano que se pasa un alto manda al diablo a las instituciones. El mandar al diablo a las instituciones, más allá de la paternidad de la frase, o de la atribuida paternidad de la frase, es un problema que está caracterizando y que de alguna manera subyace a la falta de cultura de la legalidad o al incumplimiento de la ley, para utilizar los términos de esta charla, que adolecemos hoy en día. Insisto, más allá de la paternidad de la frase, cotidianamente escuchamos discursos y presenciamos actitudes que en los hechos encuadran en ese supuesto. Y eso es verdaderamente preocupante. Recordemos que el proceso de construcción de las instituciones, como acabo de mencionar, que acompañó y encauzó el proceso de democratización en los años 90 y en los primeros años de la década pasada, fue una gran apuesta, exitosa en muchos sentidos, que permitió descentralizar el poder político a través de la creación de órganos de control y garantía que bien pronto rindieron sus frutos. Y todo iba relativamente bien hasta que nos alcanzó esa tendencia inversa a la que hacía referencia hace unos minutos. Una tendencia contraria al proceso de construcción de las instituciones, que yo sugiero denominar un proceso de deconstrucción institucional. Si aquí hay algún científico del lenguaje, algún epistemólogo, le ruego venia y condescendencia, porque sé que estoy importando un concepto de la epistemología del lenguaje inventado por Derrida y que tendría que ver con otra cosa. Pero digamos, creo que me parece por lo menos ilustrativo contrastar el proceso de construcción de las instituciones con el proceso de deconstrucción de las mismas. Un fenómeno reciente que decía tendrá poco más de un lustro, que se caracteriza por la erosión de esas instituciones. Los modos en los que este proceso ha cobrado forma son múltiples. Anotaba uno, pero son muchos más. A veces se expresaba, como mencioné, en la permanente tentación de nombrar como titulares de esos órganos, de esas instituciones, a personeros de intereses de parte, literalmente correas de transmisión de los poderes o de los intereses políticos, y no solamente de los poderes políticos. Hoy presenciamos en el lamentable retraso en la designación de los 3 consejeros electorales del IFE que faltan, y que quién sabe cuándo culminará. Ya los genios jurídicos de la Cámara de Diputados descubrieron que el IFE puede funcionar con solo 6 de los 9 integrantes con derecho a voto del Consejo General, ¿no? Bueno, si a esas vamos, hasta con 5 podrían escabecharse alguno en el camino y seguiría funcionando legalmente. Pero insisto, si son 9 es porque tiene alguna razón de ser. Pero lo que quiero decir es que lo que estamos viendo allí no solamente es la incapacidad de las fuerzas políticas para acordar nombres, sino también la disruptiva presencia e intervención de otros poderes que también hacen política, que no son poderes políticos tradicionales, como los medios electrónicos de comunicación, que dicen los que saben, o los chismosos, que quieren a su consejero. Esa, por supuesto, es una de las expresiones más evidentes y más burdas de ese proceso de deconstrucción de las instituciones. Pero también existen otras manifestaciones. Otras veces se traducen las campañas mediáticas de descrédito público, malintencionadas y frecuentemente construidas sobre bases falsas, como esa construcción de descrédito que, insisto, las televisoras, tal vez, perdón que insista en el punto, pero es probablemente el más emblemático, han caracterizado en su campaña de denuesto contra el IFE. Otras veces, otras expresiones, son el producto de aquellas vocaciones suicidas, como atinadamente, me parece, las ha llamado Pedro Salazar, un colega de la Universidad de la UNAM, en un reciente artículo hace apenas unos días. Esas pulsiones o vocaciones suicidas, que son el resultado de las intrigas palaciegas, de la mezquindad y de la pequeñez de quienes son titulares de las mismas, de quienes las ven como botín personal o de plano por ser presa de malos manejos administrativos, cuando no muchas veces de una corrupción rampante. Y todo ello
ha sido producto del cortoplacismo, de la miopía, de la irresponsabilidad, cuando no de la vocación también, francamente autoritaria, que hoy son valores desafortunadamente, o más bien antivalores desafortunadamente, muy abundantes y ampliamente difundidos en nuestra sociedad. Se acercan momentos muy delicados para el país y que encuentran su corolario en la fatídica elección de 2012. En medio del el medio ambiente en el que se llevarán a cabo los próximos comicios federales es muy adverso. Una crisis de inseguridad que se agrava y que no pinta para resolverse pronto. Un entorno económico sumamente complicado que, más allá de la estabilidad macroeconómica de la que se vanaglorian algunos actores públicos y que puede esfumarse de un momento a otro, tampoco se traduce, más allá, insisto, de esta estabilidad económica, no se traduce en notorios beneficios concretos para la mayoría de las familias. Que, por cierto, hay que recordarle al señor secretario de Hacienda que tenemos todo el derecho de ser exigentes. Por aquello de que nos dijo que el problema, que la economía va muy bien, el problema es que somos los mexicanos somos muy exigentes. Pues si tenemos el derecho, y hasta somos bastante conformistas, diría yo, pero bueno, en fin. Déjenme hacer una última reflexión que tiene que ver con la responsabilidad también de nosotros como actores sociales en un contexto en el que la violencia, como mencionaba, desafortunadamente está caracterizando cada vez más la vida cotidiana, nuestra vida cotidiana. La democracia, insisto en el punto, es una forma de gobierno en la que existen mecanismos institucionales para procesar las diferencias y para resolver los conflictos que son sustanciales en la vida democrática. Ello no supone ausencia de conflictos, y es normal que dos titanes de las comunicaciones se enfrenten en un contexto democrático. Eso no es el problema. Lo que caracteriza no es algo que caracterice a la democracia. La falta de estos conflictos no es lo que caracteriza a las democracias, sino la existencia de instancias y procedimientos para solucionarlos. Eso es lo que llevó a Karl Popper a sostener que la democracia es una forma de gobierno que permite cambiar a los gobernantes sin derramamientos de sangre, y a Norberto Bobbio a plantear que el rasgo distintivo de ese régimen es que permite que de manera pacífica se tomen decisiones con el máximo de consenso y con el mínimo de imposición. Es por ello que la violencia resulta ser refractaria con la idea de democracia. Una sociedad violenta no puede ser democrática al mismo tiempo. Allí, tarde o temprano, las diferencias se resuelven mediante la supresión del contrario, justo lo opuesto que la democracia prevé y que supone la tolerancia de los opuestos y su inclusión en el juego político. Parece obvio que estas referencias anteriores pueden ser planteadas en términos de la contraposición radical de la democracia con la violencia política. Pero ¿qué pasa, me pregunto, cuando la violencia no es el rasgo distintivo de las relaciones políticas? Es decir, está claro que, para ponerlo en palabras claras, llanas, está claro que cuando las diferencias políticas se resuelven a balazos no puede haber democracia. Cuando una discusión parlamentaria no se resuelve votando, sino sacando una ametralladora. Pero ¿qué pasa cuando la violencia no es el rasgo distintivo de las relaciones políticas, sino más bien es algo que ha permeado en lo cotidiano, en la vida social diaria? ¿Es posible que la democracia funcione en un contexto en el que la violencia constituye algo que tiene una presencia constante en el telón de fondo de la vida social? Desgraciadamente, me parece que la respuesta es negativa. Cuando la violencia, ya sea, por supuesto, la ejercida desde el Estado, y en este caso, ejemplos desafortunadamente abundan incluso en nuestro país, ya sea la ejercida por la criminalidad, como nos está ocurriendo ahora, cuando esta violencia se instala en una sociedad, la lógica de la democracia se altera, termina por agotarse y se abren las puertas para un contexto en el que pueden aflorar, más bien, pulsiones y expresiones autoritarias. La democracia necesita, en el plano ideal al menos, un contexto pacífico para recrearse y funcionar adecuadamente. Por eso, lo que nos estamos jugando en el actual contexto de expansión de la criminalidad y la violencia es, al fin y al cabo, también
la viabilidad misma de nuestra convivencia democrática. Hay casos lamentables de cómo la lógica de excepción que la criminalidad organizada ha impuesto ha alterado no solo los procesos democráticos, como los procesos electorales del año pasado, sino también la vida democrática, social misma. El clima de violencia, y aquí somos corresponsables, o sea, no podemos, y eso es como lo que quiero terminar, con un discurso de corresponsabilidad. Y es que, por supuesto, no podemos pretender que el fenómeno de la criminalidad sea la expresión de una sociedad violenta per se. Pero tampoco caigamos en la trampa de plantear que la criminalidad es producto de grupos, digámoslo así, que no han decidido jugar las reglas del juego democrático y legal, de grupos criminales, de grupos ilegales, de poderes ilegales, o que esto es solamente la responsabilidad del Estado. Lo es sin duda. Los grupos criminales tienen una enorme responsabilidad, la primera responsabilidad diríamos incluso, en la generación de un clima de violencia. La tiene también el Estado, que ha resultado incapaz, sobre todo después de haber aplicado una lógica y una política monodimensional, unidimensional, para enfrentar un problema que es multidimensional, como es el de la criminalidad organizada. Quien piense que el problema de la criminalidad organizada es solamente un problema criminal, no entiende lo que está ocurriendo. No entiende que se trata de una hidra de muchas cabezas. No entiende que el problema de la criminalidad es un problema no solamente de ilícitos o de ilegalidad, sino que también es un problema fundamentalmente económico, es un problema social, es un problema cultural, es un problema político y es hasta un problema religioso. Y no se puede enfrentar algo que tiene todas estas dimensiones bajo una lógica, insisto, única, verlo como un problema de fuerza. Pero también hay una responsabilidad, y ese es el mensaje con el que quiero culminar, de quienes integramos esta sociedad. Porque además el clima de violencia ha producido una especie de paranoia colectiva que en varios lugares, como ha ocurrido en la ciudad de Cuernavaca, por ejemplo, ha provocado virtuales toques de queda autoimpuestos por los ciudadanos, que desgraciadamente muchas veces se traducen también en una baja participación de los ciudadanos en los comicios. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer como sociedad? La peor reacción posible, me parece, es lo que nos está ocurriendo. Es en lo que inconscientemente estamos cayendo. La propagación de una psicosis generalizada y el abandono de la política y de la convivencia social a su suerte. Por supuesto, no pretendo que actuemos como si nada pasara, pero creo que la mejor respuesta frente a esta situación es demostrar nuestra vocación democrática. No es actuar como si nada, insisto, pero sí al final del día es, digamos, una ruta doble. Por un lado, asumir que la excepción es eso, es una excepción y no es una situación de normalidad. No podemos perder nuestra capacidad de indignación y de asombro por lo que está ocurriendo. Porque cuando hacemos eso, entonces no hay ninguna diferencia entre una balacera en la que mueren decenas de individuos, criminales o fuerzas del orden, y una balacera en donde mueren daños colaterales, los llaman algunos, ciudadanos inocentes.